Giro conservador en Bolivia tras más de 20 años del movimiento al socialismo fundado por Evo Morales, con la victoria del candidato centroderechista Rodrigo Paz en primera vuelta. Los líderes europeos reafirman su unidad con Ucrania antes de la cumbre entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump en la Casa Blanca. Los incendios forestales asolan a España y Portugal con 240.000 hectáreas calcinadas y fuegos especialmente preocupantes en Galicia, León y Cáceres. El candidato centroderechista de Bolivia, Rodrigo Paz, ha obtenido una inesperada ventaja tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo. Con más del 90% del escrutinio realizado, el hijo del expresidente exiliado Paz Zamora ha obtenido casi el 33% de los votos emitidos. En segundo lugar se sitúa el exmandatario conservador Jorge Quiroga con el 26,4% de los votos. Los candidatos se dirigen hacia una segunda vuelta prevista para el 19 de octubre al no superar el margen del 50% de los votos. Los resultados acaban con casi 20 años del dominio del movimiento al socialismo fundado por Evo Morales tras varias peleas políticas con el que fue su sucesor, el actual presidente Luis Arce. Morales llegó al poder en 2006 como parte de la marea rosa de líderes izquierdistas que alcanzaron la presidencia en América Latina a principios de la década de los 2000. El ascenso de Paz, más moderado que otros rivales del espectro conservador, refleja la ambivalencia de los bolivianos ante un vuelco político total hacia la derecha, pese al claro mandato de cambio. Paz ha prometido suministrar políticas de austeridad en su programa electoral si consigue vencer de nuevo a Quiroga durante la segunda vuelta del próximo mes de octubre. Europa reafirma la necesidad de hacer un frente común antes de la cumbre entre Zelensky y Trump en la Casa Blanca. Ursula von der Leyen y un contingente de líderes europeos acompañarán a Zelensky para proseguir con las negociaciones de alto el fuego con Rusia. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que mostrar debilidad frente a Rusia sentaría las bases para futuros conflictos. Il ne peut pas y avoir de discussion territoriale concernant l'Ukraine sans les responsables légitimes démocratiquement élus de l'Ukraine. Pas de discussion sur l'Ukraine sans les Ukrainiens. Mais de la même manière, pas de discussion sur la sécurité des Européens sans eux. Otros líderes europeos como el presidente finlandés Alexander Stubb, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el primer ministro checo Petr Fiala han destacado también la necesidad de garantías de seguridad claras para Ucrania. Este domingo en Bruselas, Volodymyr Zelensky ha instado a la unidad europea, advirtiendo de la estrategia de Putin contra Europa. En la víspera de su viaje a Washington para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca, ha trascendido que el líder ucraniano estará acompañado de Ursula von der Leyen y un contingente de líderes europeos en su reunión con Trump. El líder ucraniano ha subrayado que Vladimir Putin debe poner fin a las matanzas para hacer posible un verdadero proceso de paz y señaló que tras la cumbre de Alaska el viernes, Putin tiene muchas exigencias y no las conocemos todas. Zelensky añadió que llevará tiempo a analizar las demandas de Putin y sugirió que es necesaria una pausa en los combates en el frente para que avancen las negociaciones. Von der Leyen reafirmó el compromiso de Europa con la paz y la estabilidad de Ucrania. La presidenta de la Comisión subrayó que las fronteras de Ucrania no pueden modificarse por la fuerza y prometió que la UE seguirá apoyando a Kiev durante el tiempo que sea necesario. A petición del líder ucraniano, Ursula von der Leyen y otros líderes europeos como Keir Starmer, Friedrich Merz, Emmanuel Macron y Giorgia Meloni acompañarán a Zelensky en Washington en el marco de un acuerdo con la coalición de voluntarios. En Ucrania, los bombardeos rusos dejan al menos 5 muertos y 11 heridos en medio de los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos. Tras las conversaciones entre Trump y Putin y en vísperas de un encuentro clave con Zelensky y Trump en la Casa Blanca, Rusia continuó sus bombardeos con un misil balístico y una andanada de unos 60 drones Shahed de fabricación iraní contra varias ciudades durante la noche del sábado al domingo.
Según el personal de defensa aérea, Kiev habría logrado derribar más de 40 drones que se dirigían a objetivos en el norte y el este del país. En Donetsk, en la región del Donbass, murieron 5 personas bajo fuego ruso. Según el gobernador regional Vadim Filashkin, al menos otras 4 personas resultaron heridas en esos ataques que causaron numerosos destrozos en edificios e infraestructuras críticas de carácter civil. En cuestión de minutos, la fábrica de pólvora de la zona industrial de Silovsky en Riazán, Rusia, se convirtió en escombros. La explosión ocurrida el viernes por la tarde causó 11 muertos de manera instantánea y 130 heridos. Los miembros de los equipos de rescate movieron bloques de cemento para liberar a las personas atrapadas, a veces con maquinaria pesada y también con sus propias manos. Las autoridades locales están actualmente investigando si hubo violación de las normas de seguridad que provocó muertes, en este caso por negligencia. Por decisión del gobernador regional de Riazán, Pavel Malkov, el lunes 18 de agosto ha sido declarado día de luto en la región. Las banderas ondearán a media asta y se han cancelado todos los actos culturales y deportivos. ...38 personas fueron detenidas en Israel durante las protestas nacionales en las que los manifestantes exigían a su gobierno un acuerdo para la liberación de los rehenes en Gaza. Los manifestantes se concentraron en decenas de puntos de Israel, como frente a casas de políticos, cuarteles militares y en las principales autopistas. La policía utilizó cañones de agua para dispersarlos mientras bloqueaban las carreteras. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha exigido previamente la liberación inmediata de los rehenes, pero está haciendo frente a la amenaza de motín desde dentro de su coalición. Los miembros de extrema derecha de su gabinete dicen que no apoyarán ningún acuerdo que permita jamás permanecer en el poder. Netanyahu dijo que una de las condiciones de Israel para poner fin a la guerra es lo que describió como el control de seguridad de Israel sobre Gaza, algo que ha provocado la condena internacional. Dentro del enclave se sigue lanzando ayuda internacional desde el aire, aunque los grupos humanitarios advierten de que no es suficiente. Los hospitales de Gaza afirman que al menos 17 personas que buscaban ayuda murieron a manos de las fuerzas israelíes el domingo, entre ellas 9 que esperaban a los camiones de ayuda. Miles de efectivos de emergencia luchan contra los incendios forestales que azotan España y Portugal, mientras una ola de calor sigue asolando la península ibérica. Las altas temperaturas han provocado una ola de incendios especialmente preocupante en Galicia, León y Cáceres. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha visitado las regiones afectadas y se reunió con los equipos de emergencia, asegurando que las próximas horas y días serán cruciales. Los incendios dejan ya más de 115.000 hectáreas calcinadas, incluyendo 50.000 solo en Galicia. En Portugal, unos 3.200 bomberos trabajan este fin de semana para apagar 9 importantes incendios. El país se ha visto afectado por múltiples incendios rurales desde julio. El gobierno luso ha activado el mecanismo de protección civil de la UE y en las próximas horas se espera la llegada de 2 aviones Fireball para la extinción de los incendios. En este sótano de una antigua casa a las afueras de Budapest aún se conserva un refugio subterráneo de la Segunda Guerra Mundial. Una sirena antiaérea eléctrica puede accionarse manualmente. Hoy es un museo donde los visitantes pueden ver equipos de defensa aérea y civil e incluso de defensa química de la época de la Guerra Fría. Az anyja megtartotta a pumpát, mert ugye a gyerekek a gázmaszk szűrőjén nem tudták túlnyelni. Muchos refugios se construyeron en la Segunda Guerra Mundial, luego vinieron otros en la década de 1950. Ezek egészen tartottak igazából a 70-es éveken át, de még a 80-as években is vezetési pontokat építettek. Az, hogy mára ezek milyen állapotban maradtak fenn, az egy jó kérdés, tehát általában azért ezek eléggé az elmúlás különböző stádiumában leleznek. Egyedül még a Budapest főváros a metró alagútjaiban kiépített óvóhely szakaszok vannak karbantartva. Az összes többi óvóhelyen a karbantartás, szerintem a 2005-ös években volt utoljára, hogy ezeket felülvizsgálták egyáltalán.
En Hungría, el parque actual de refugios evolucionó de forma similar al de otros países de Europa del Este. Tras el cambio de régimen se fueron deteriorando cada vez más. Ahora ya no cumplen su función original y muchos se han convertido en gimnasios, salas de ensayo o apartamentos. En Polonia, sin embargo, se revisó todo el conjunto de refugios, lo que llevó cerca de un año, y ahora todo el mundo puede acceder a esos datos a través de una aplicación para saber en qué condiciones están los refugios, cuántas personas pueden alojar y de qué equipamiento disponen. El mar Mediterráneo es famoso por sus aguas transparentes y sus temperaturas cálidas, pero ¿no están demasiado calientes? Desde que comenzaron los registros en 1979, las temperaturas de los mares europeos han ido en aumento y las temperaturas en los últimos 3 años han sido más cálidas que en cualquier año anterior jamás registrado. El año pasado los mares europeos alcanzaron su temperatura superficial media anual más alta, con 13,73 grados. Esto supone 0,69 grados por encima de la media y 0,06 grados más que el récord anterior. En 2024 se observaron máximos históricos en el Atlántico Norte Central, los mares Negro, Noruego y de Barents, y por supuesto en el Mediterráneo. Aquí las temperaturas medias alcanzaron un récord de 28,7 grados el 13 de agosto de 2024. Esto superó el récord anterior de 28,3 grados establecido en julio de 2023. Estas temperaturas récord corresponden a olas de calor marinas inusualmente altas. Pueden durar semanas, meses o incluso años, provocando el blanqueamiento de los corales, la mortalidad masiva de especies oceánicas y pérdidas económicas. En 2024 las temperaturas por encima de la media pudieron haber aumentado la evaporación y agravado la tormenta Boris, que provocó inundaciones en Europa Central y Oriental en septiembre y en la Comunidad Valenciana en octubre.